Well, this is Claudia Lazarte. I am the boss here of the Pediatric Radiology Department, here from our institution. So in behalf of Dr. Miguel Mesa, who is the chief of the academic department of the Instituto Nacional de Salud de Niños and Borja, it's a children's hospital here in Peru. It's a big hospital, a big institution here for children. I want you to say thank you for your speeches. I'm sure this is gonna be a very nice hour with a lot of information. And I wanna introduce to Dr. Edward Lee. He is the chief of the Division of Thoracic Imaging. He is Associate Professor of Radiology and is President of the International Society of Pediatric Thoracic Imaging. And he works right now in the Boston Children's Hospital and Harvard Medical School. He is a friend of us. We know him. He's a wonderful person, and I'm sure we are gonna enjoy this talk also with Dr. Alexandra Foust, who is a clinical fellow in radiology, also in the Children's Hospital of Boston. And also we are gonna share today, this hour, with Dr. Abbey Winant, who is a radiologist of the Boston Children's Hospital. So they are gonna talk first at 12. The first topic is gonna be pediatric COVID-19 infection, deciphering the mystery of imaging findings. And next we will move on the next topic, which is COVID-19 associated Misc, opening a Pandora's box. So thanks you all for your time, for sharing a lot of information, and we will learn a lot, I'm sure, about it this time. Thank you very much. You can start, Dr. Lee. Wonderful. Dr. Foust, would you like to share your screen? Yep. And start your part. Thank you. All right. Here we are. Everybody see the screen okay? We can see All it. right. Thank you very much for the opportunity to speak with you guys today. Thank you for the kind introduction. As mentioned, I'm going to be talking about pediatric COVID-19, kind of focusing on the imaging appearance that we see in the chest, and then we'll also talk about some differential diagnostic considerations. Well, can I say something? Good morning. I'm Dr. Wiegering, and I'm going to make that translation from English to Spanish. I'm not a radiologist, I'm a plastic surgeon, but I work here in the Children's Hospital, and I'll be trying to traduce everything that you are saying in Spanish. Is that okay with you? Okay, yeah, I'll do it mostly very, very rapidly. So you're going to be talking and I'm going to be repeating after you, okay? Okay, new experience. Okay, perfecto. All right, thank you very much. Gracias por todo esto. Okay, so let's get started. We're going to be talking about first a little bit of basics. So COVID-19 is the coronavirus disease of 2019, which is a viral respiratory syndrome that started in Wuhan, China in December of 2019. Que comenzó en Wuhan, China en diciembre del 2019. The virus is thought to originally be zoonotic in origin, similar to prior coronavirus infections, and the host is felt to be bats. Es muy similar a lo que empezó antes y el proceso dominante donde se tenía era en los murciélagos. And it's caused by the SARS-CoV-2 virus, which is a single-stranded RNA virus that is named for its resemblance both to the solar corona and to the spikes on a crown because of the nuclear spikes outside of the virus. Entonces es igual que el SARS-CoV-2, en el cual presenta muchas similitudes y básicamente resemblanza a la superficie de los picos solares del corona o la parte alta del virus. Is this okay? Kind of pausing for the translation. Does that work? I'm not sure what's the best way to do it. No sé cómo podemos hacerlo. Si quieren que lo traduzca así o tendré que esperar. ¿Cómo va a traducir? No sé. I think it's fine.
I Okay. think it's fine, Dr. Okay, Gary. Yo thank creo you. que está bien. Yes, Alexandra. I think so. Okay, so the pathogenesis is basically that the virion particles are inhaled. So they predominantly are going to enter through the respiratory tract, and generally where they're going to have their most access or the highest site of receptors is in the lower respiratory tract, although there are other modes of transmission as well, including conjunctival membranes of the eyes. Bueno, lo que está diciendo es que las partículas generalmente son inhaladas y entran al tracto respiratorio bajo. Entonces, así es como básicamente se está transmitiendo. The spike proteins on the outside of the virus, which give it its name, are also what binds to the ACE2 receptors, which are predominantly expressed in the alveolar epithelial cells within the lower respiratory tract. And that's how the virus is going to gain entry into the cells. Bueno. Okay, I'll try to make that translation, but you're talking too fast. So if you separate please in blocks, I can repeat it. But if not, you'll be talking and I'll be talking with you, so nobody's going to be answering, okay? So what I understand is that las proteínas con el pico del AC2 son unos receptores que predominantemente expresan las células epiteliales alveolares. Okay, so once inside the cells, Una vez que entran en estas células, the viral particles replicate and then las partículas virales se reduplican y inmovilizan. they either immobilize or destroy the host cell as they spread and lead to alveolar damage. Entonces pueden movilizarse o pueden destruir estas células provocando la lesión alveolar. And there's also felt to be a pro-inflammatory response that's triggered by this process of the virus También vemos getting un expressed. proceso inflamatorio que está resaltado por estas células inmunes y produce una disregularización en este efecto de la patogénesis. Okay, so the pediatric clinical presentation is often non-specific, but we do know that La presentación que se dice en estos muchachos es posiblemente dado a la expresión y la maduración de estos niños. we do know that children overall are tending to show less severe clinical course, which is Sabemos felt que los possible. chicos están produciendo esto. I don't know if I'm disturbing you or probably what you want is that I can translate the thing that is written on the, what do you prefer, that I translate what you're saying or I read in Spanish what you're picturing in English? I don't know, because I think that I'm like bothering you what you're talking. I'm like interrupting you. Hello, I think that Yes? given the limited time, just to make sure that the presentation will be well understood by the audience, I think that we can just show you our slides and then you can just translate. And they'll be, Okay, I think perfect. it's much easier. What do you think? Yeah, perfect. I'll do Okay, that. wonderful. We'll do that. And then I think we'll stay at the end to answer the questions. I think that'll be fine, except for there will be a few slides that are mostly images that I'll kind of have to interject. And there are a few slides where I may just highlight a few points, but we don't want to read like everything, if that makes sense. I That can tell you sounds that. great. That sounds great. Okay, great. So I will just click forward and let you translate. Ok, los estudios sobre 2.000 muchachos con el COVID-19 han encontrado estos efectos. El 90% de los casos fueron asintomáticos, el 4.4% moderados, el 50.9% son más moderados hasta el 38.8%. Problemas cardíacos y presiones bajas al corazón son detectados hacia un shock, pueden denominarlos hacia un shock. Ya, los muchachos presentan una importancia, un rol importante en la transmisión de estas enfermedades. Las presentaciones clínicas son no específicas, con fiebre, con tos, y son manifestaciones muy comunes dentro de la pediatría. Valores de laboratorio también son relativamente y no específicos through, let me close this. Ya, hacia la, necesito que saquen este cuadrado que tengo acá al costado, que no lo veo. Bueno, pero dice que son los comunes.
Normalmente el CBS es normal con neutropenia, trombocitopenia y linfopenia. Se encuentra elevado el CRP y el ESR es variable. Tengo que bajar. I cannot see the rest of your slide. Oh, that's odd. Okay. The last line says altered coagulation, elevated LFTs, elevated LDH, and elevated D-dimer are seen in severe cases. Yeah. La coagulación está alterada con una elevación del LFTS y también se encuentra elevado, creo que dijo LDH, y con una elevación en algunos casos severos. I can't see that last line. Can someone fix it? Radiografía del pecho. So this is the chest radiograph of a 13-year-old girl from our institution who was presented with dyspnea and had COVID-19. Esta es una niña de 13 años en la cual ha presentado una historia de disnea por el COVID-19. And the chest radiograph findings that we see in COVID-19 can be normal. Algunos pacientes que vemos pueden ser normales. Other findings you may see are, and then you can kind of just read them. Algunos pueden verlo y lo pueden leer. So did you get the consolidation and ground glass opacities? Okay, Sorry, sí, se encuentra una consolidación y se encuentra procesos en formación que se ven ahí opacificados. Bilateral distribution. Hay una distribución en forma bilateral Involving the mid and lower lung zones. que envuelve a la parte media y la parte baja de los pulmones. And they tend to be peripheral rather than central. Tienden a ser periféricos en lugar de ser centrales. So in our example here, we've got some ground glass opacities in the right lower lobe and a mix of consolidative and ground glass opacities in the left lower lobe in a bilateral peripheral predominant, lower predominant pattern. Acá estamos viendo lo que está diciendo que en la periferia donde está marcando vemos las opacificaciones y se dirigen hacia ambos puntos en donde se ve eso, que es más periférico en lugar de ser central. I can't see that. I see only the moving You can't see the words by my mouse? No, there's where I see a line there. I need someone to fix this. I cannot see that. Okay, let's see. If we do it this way, Okay, can you see it better? Yeah, o sea, el CT puede enseñar la enfermedad en casos negativos del CXR y extensiones más grandes de la enfermedad que están sugeridos en las radiografías. Okay. Okay, now I'm not sure. it. Now you can see it? Yes, now I can see it. Okay. Dice presentación, dice transfer, and 6 days after, I can see that. Este paciente de 16 años con historia de esclerosis tuberosa, presenta con una disnea and found, y encuentran, there I see a block. Necesito sacar esto de acá. Claudita, ¿puedes venir un ratito? Porque no veo acá la página. Okay, so this is that initial presentation, 2 days later, 6 days later. Normal. La otra es 2 días después y la otra presentación 6 días, ¿no? Again, we can see bilateral, peripheral, and lower predominant ground glass and consolidative opacities. This is the picture that you want. Acá vemos las clasificaciones a ambos costados y está demostrando que no se presenta en la forma central, sino hacia las periferias. This is the typical pattern for pediatric COVID-19 pneumonia. Este es el patrón típico para los casos pediátricos que tienen neumonía. This is a second case, another COVID-19 pneumonia case. We have. Este es un segundo caso que tiene neumonía, es su caso número 2, y nosotros presentamos. Again, we see peripheral ground glass opacities, lower lung predominant bilateral.
vemos las opacificaciones laterales con prevolución del pulmón hacia los fines laterales, no centrales. The cardiomegaly in this patient was secondary to sickle cell disease and not related to COVID-19. La cardiomegalia no está referida hacia el COVID-19, sino a unas acciones superiores que tenía. Okay, I think we'll just skip this because it's going to be, a couple of key points here. Okay, I'll repeat only the key points, what you say, that's it. The key imaging feature for typical COVID is this bilateral peripheral. Esto es lo típico. Lo típico es la bilateralidad, la distribución periférica. Ground glass or consolidative opacities. Claro, las opacificaciones consolidadas. There are other patterns observed, which are less Hay specific, otros patrones que se observan, pero que son menos típicos. which fall into an indeterminate category, meaning that they could reflect Que COVID-19, but could reflect other infections. Que pueden caer en forma indeterminada, pero no necesariamente son COVID, sino puede estar manejada con otros. The biggest thing to be aware of are the atypical features, which are findings that suggest a non-COVID pathology. Lo que más tenemos que tener presente son las cosas atípicas que no necesariamente son relacionadas con el COVID. And then if you want to just read these features here, this box. Tenemos segmentos unilaterales con una consolidación lobar. Tenemos unilateral central o bilaterales GGOs con consolidación. Y tenemos una presentación redondeada única que se ve en la neumonía y alteraciones del broncograma. Tenemos una efusión pleural y tenemos una linfoadenopatía. These features are atypical in COVID-19 pneumonia. So Estos son atípicos en la when you see them, COVID. you should Cuando los make vemos, clinicians aware that they should consider alternative diagnoses. estos deberían ser consideradas como unas diagnósticas alternadas, no típicas. Here's another example of the three different categories we just discussed. This is typical, Este es otro ejemplo de las tres categorías que hemos descrito antes. El primero es típico, which is the bilateral peripheral ground glass opacities in the lower lobes. que vemos las opacificaciones bilaterales en la parte baja del pulmón. The indeterminate group, where we have an opacity in the upper lobe on the right and in the perihilar region on the left. Estos son los indeterminados, que tenemos un punto en la parte superior y en la parte inferior derecha tenemos. This was a case of pediatric COVID-19, Este fue un but not caso the typical pediátrico picture. del COVID-19, pero no es una imagen típica. Okay. So note a pneumothorax here at the apex, another atypical feature En la in this parte case. superior vemos un pneumotórax, que no es un caso típico. Okay. And then the atypical grouping, which is going to be suggestive of patterns not COVID-19. Y este es un caso atípico que sugestiona que no es un patrón típico del COVID. And this was a focal consolidation in the upper lobe that was a bacterial pneumonia. Y este es un foco apical que corresponde a una actividad bacteriana. Okay. Okay. And then we'll talk about the CT findings for Ahora COVID-19. vamos a hablar sobre los encuentros del CT, lo que hemos encontrado en medio del CT. So if you want to just read the slide. Okay. That I only read bilateral GGO and consolidation, and that's it. I see your face now. I cannot take that picture out. That's what I was asking. What? In my computer, I only see bilateral GGO. No, now I don't see nothing. Something is wrong here in the. Are other people seeing my screen? I only see bilateral GGO and consolidate. That's it. I see nothing else. Yes, I see everything. I see everything. Yeah, how can I take your picture, the one that says Dr. Wiegering, Abbey, Winant, Edward Lee is there? I cannot take it off. You should be able to minimize. I think I'm I trying, can but see I don't know if. everything. I don't know if your computer. Okay. Now I did it. Okay, now it's off. Okay, now you can. Here it says bilateral GGO and consolidaciones bilaterales GGO. Okay, that's it. Point 1.
Tenemos lesiones subpleurales periféricas. Okay. En forma anterior, o sea, en forma muy temprana, podemos ver el halo, el signo del halo. The halo sign is a focal consolidation that's round with a rim of ground glass opacity. Ya, vemos este foco, este halo es un foco que se ve en forma redondeada y son signos muy precoces que se pueden ver en la parte interior. Tenemos que los bronquios se encuentran engrosados y las opacificaciones peribronquiovasculares ocurren frecuentemente en estos casos pediátricos, mayores que en los adultos. Sin embargo, no es un patrón típico. Crazy paving, o sea, algo loco, reportajes que se encuentran como un pavimento alocado, pero en menos cantidad que en los adultos. Vemos que son extremadamente raros las lesiones, efusiones pleurales o las linfadenopatías. Again, reiterating the point that if you see lymphadenopathy or pleural effusion, you should think about alternative diagnoses. Si es que ustedes ven esta última condición, deben pensar en otras cosas alternativas, son otro tipo de diagnóstico, no del COVID. Okay, perfect. And this is a typical example on CT in a 21-month-old female with hurlers of COVID pneumonia. Esa es una reacción típica que se observa en una mujer de 21 meses en la cual presenta la enfermedad de Hurler y es un estado post en donde vemos el trasplante con fiebre y problemas respiratorios de distrés positivos para el COVID-19. Again, we see peripheral ground glass and mostly ground glass opacities in the lower lobes, which have a subpleural distribution. Vemos acá también que se encuentran distribuidos en la periferia y básicamente en la parte baja. Okay. Another example of a typical CT appearance for COVID-19. Otro ejemplo típico para las apariencias en el COVID-19. Okay. Particular attention to the ground glass and consolidative opacities, which tend again to be peripheral, subpleural in location, and lower lobe predominant. Siempre teniendo en cuenta que son periféricos, se encuentran en la parte baja y están localizadas en la parte externa, no central, sino periférica. Another case, this would be considered indeterminate, but was a COVID-19 pneumonia. Este es otro caso que se considera indeterminante por el caso positivo de una neumonía, ¿no? And this is mainly considered indeterminate because of its unilateral location. Y esto se considera indeterminante porque se encuentra en una condición unilateral, no es en los dos lados, sino unilateral. That said, it still maintains the peripheral, lower lobe, and ground glass with consolidative pattern. Por eso sigue el patrón de que se considera en la parte baja y externa, no se encuentra en la parte central. This is an example of the progression of findings that we see in COVID-19 in the acute and subacute phase. Como va subiendo, ¿no? De abajo hacia arriba, la progresión de cómo va yendo la enfermedad. Okay. In the early phase, we see the halo sign, which is the central consolidation with a subtle rim of ground glass surrounding. En las fases principiantes, cuando se está empezando, vemos las fases de evolución y vemos el signo del halo, en donde se ven las opacificaciones hacia los periferios en las primeras presentaciones. Okay. Which is felt secondary to localized inflammation within the alveolus and vascularity forming the rim. Lo que es un foco secundario que se ve en los alveolos y en la parte secundaria. Okay. As the inflammation and infection spreads to adjacent alveoli, we move into the progressive phase, which has a more ground glass and more diffuse appearance of the opacities. A medida que esto va avanzando, vemos que se ven las formas de opacificaciones y va avanzando junto con la infección. Okay. Finally, as the
As the inflammation continues to progress, the alveoli become fluid-filled with both viral particles and inflammatory debris, and become more consolidative in nature, which is the third and more evolved phase of consolidation. En la tercera imagen ustedes ven una forma más evolutiva, ha ido avanzando, se ven las opacificaciones, vemos el aumento de fluido, la congestión viral y vemos también el proceso de los fluidos. Importantly, these are findings that we see in the acute to subacute period. We still don't have a lot of information for long-term follow-up at this point. Es importante que esto lo vemos en la forma aguda. No tenemos mayores informaciones a esto, pero esto lo hemos visto en su fase aguda. Okay. Okay. So I think for the sake of time, we'll just kind of move past this and talk about some picture examples. Vamos a hablar sobre las figuras, sobre los ejemplos en forma de figuras. As we've already discussed, the typical pattern, peripheral, bilateral, posterior and lower lobe predominance. Como lo hemos hablado anteriormente, este es el caso típico, en donde vemos en la periferia, en la parte baja, cómo se forma lo del COVID. Our example of indeterminate because of unilateral disease, but still demonstrates the same distribution. En la otra figura vemos lo mismo, que estamos viendo que es en forma indeterminada, pero más o menos sigue el mismo patrón de distribución. Okay. Then I have a few examples of alternative diagnoses that could be in your differential. Y en estos tres podrían ser indiferenciados, pero vemos cómo son diferentes este tipo de patrones atípicos. So first is an atypical example, and this is a case of varicella pneumonia. And the big takeaway point here is the central distribution of the consolidation in ground glass. Esto es diferente porque vemos cómo está formado, pero acá vemos que sí, en la parte central se ha formado una congestión. Which makes it atypical for COVID. Lo que lo hace atípico para el COVID. Another example in mycobacterial infection, we see central lobular nodules in the middle lobe and lingula. Acá vemos, a diferencia de lo anterior, que hay unos micobacterios que están haciéndole la formación en la parte central, pero igual se está distribuyendo hacia la periferia. Central lobular nodules are not often reported in COVID pneumonia, and distribution in the middle lobe and lingula exclusively would be also very atypical. Es muy atípico que se encuentre en la parte central de la língula y vemos estas formaciones que no corresponden a la forma normal de reaccionar del COVID. Yes. Finally, cavitation is very rare in COVID pneumonia and should make you think of an alternative diagnosis as this case of a Staph aureus abscess. Finalmente, las cavitaciones es muy raro que ocurra en esto y esto se observa en estas neumonías que presentan este par de cavitaciones. Yes. Okay, so if you want to, maybe just the big bullet points here. Ok, dice que la imagen tiene como propósito, como decisión, evaluar y se debería tener mucho cuidado en la evaluación por los potenciales riesgos en este examen y sus beneficios. La exposición, la historia y la presencia de la comorbilidad, estas condiciones incrementan el riesgo y deben ser considerados severamente. Y tienen los potenciales, la diferencia de... Ok, tienes unos riesgos potenciales que son examen no diagnóstico, exposición radiológica al staff para hacer estas pruebas del COVID-19. Tenemos un incremento del equipo de imagen en el cuarto y el tiempo de recuperación. Y esto nos trae beneficios. Como beneficios nos trae que tenemos podemos aislar el triaje en condiciones de la decisión del marcaje de la información. Tenemos una línea de base en la imagen establecida. Tenemos una condición de comorbilidad, diagnóstico alternativo para identificarlo. Okay, so then quickly we'll talk on a few differential considerations, and then we'll get... Vamos a hablar rápidamente de algunas consideraciones diferenciales. Okay. This is an example of the initial SARS virus. Esta es unas imágenes típicas de la forma inicial del virus.
The most useful differentiating features between the original SARS and COVID-19 were that SARS initially would start unilaterally and then progress to a bilateral pattern. Otherwise, there's a lot of overlap in the imaging appearance between the original SARS and the SARS-2-CoV. La diferencia entre el SARS original y el SARS-2 es básicamente la forma en que el primero era unilateral y este es bilateral, y era como se superpone una capa encima de la otra. Okay. This is an example of Middle Eastern respiratory syndrome, also caused by a coronavirus. Ese es un caso típico en que se ha formado una parte unilateral en la parte central, pero es también considerada dentro de lo coronavirus. As with other coronaviruses, you can see bilateral ground glass and consolidative opacities in the peripheral and lower zones. Como en los otros casos de los virus, podemos ver la periferia y podemos ver que está congestionada hacia los costados de esto. Y zona baja. Yes. Most useful differentiating features here will be geography, because Middle Eastern respiratory syndrome is predominantly observed in the Middle East. Lo que podemos ver acá es que la geografía influye mucho, que se ve en el Medio Oriente, en el Medio Oeste. Also, Middle Eastern respiratory syndrome more often has pleural effusions and pneumothoraces, which are not as frequently seen with COVID pneumonia. Vemos que en esta zona no es muy característico esta con el COVID, con la neumonía del COVID de ahora. Yes. This is an example of H1N1 influenza A. Este es un ejemplo de la influenza H1N1. The imaging pattern depends somewhat on the severity of the infection. Generalmente las imágenes dependen de la severidad de la infección. ¿Sí es? Patients with mild disease may have normal radiographs. Pacientes con reacción moderada pueden tener signos radiológicos normales. Or may demonstrate bilateral hyperinflation and prominence in the peribronchial markings. O pueden demostrar inflamaciones bajas y altas en la línea marcatoria. Yes. The more severe cases tend to present with one or more areas of consolidation, tend to be bilateral. Los casos más profundos tienden a ser bilaterales y ven la consolidación en forma mayor. The helpful feature here is that the opacities are going to be central and perihilar rather than in the periphery and lower lung zones that we saw with COVID. Acá lo más importante es que vemos que, a diferencia de que veíamos antes del COVID de ser periférico, esto es más central y más focalizado. Yes. Additionally, there have been reports of pneumomediastinum with influenza pneumonia in the more severe cases, which we haven't seen much of with COVID. That was too fast for me. En el inicio vemos casos de neumonía. So what was the difference? That pneumomediastinum has been reported in more severe cases of influenza, but we aren't really seeing that with COVID. Ya, vemos que esto no se ve en o sea, la neumonía diastásica no se ve tanto en COVID, más bien se ve en los otros casos que no son predominantes. Okay. EVALI, a newer illness that's being reported and is caused by inhalation-related injuries, often with vaping in the pediatric population. Okay. EVALI es una nueva lesión que se ocurre en la gente que utiliza los cigarrillos electrónicos o vaping, y es una nueva forma que se está produciendo. Yes? Most useful features in differentiating EVALI from COVID-19 include subpleural sparing of the opacities. Okay, la diferencia que ocurre entre el COVID-19 y las personas que utilizan esto es una opacificación. Where did you say was the glass symptoms? In what did you say? Subpleural sparing. En el espacio. The opacities are not extending all the way to the pleural surface. You have this preserved lung around it. Ya, dice que a diferencia se encuentra preservados los bordes periféricos del pulmón. Whereas in COVID, the opacities tend to extend to the pleural surface. Mientras que con el COVID sí se extienden hacia la parte externa.
The other finding would be the atoll sign, which is Lo otro que podemos encontrar es el signo de atol, which is a peripheral rim of consolidation surrounding a central area of either clear or ground glass opacity. ya, es una formación que se realiza en la parte central, que puede ser tanto en la parte clara como en la parte media, en donde vemos estos nódulos, que generalmente son centrales. Finalmente, yes. Finally, if you observe centrolobular nodules, that is more typical with EVALI and not really seen in COVID. Ok, si es que ustedes ven estos nódulos centrolobulares, es muy probable que sea por el caso del vaping y no por el caso del COVID. Yes. Okay. And then just a couple final differentials to discuss. Unos cuantos focos de diferenciación para poder discutir. A typical bacterial pneumonia is going to be ground glass or consolidative opacity that tends to be lobar or segmental in distribution, whereas COVID is going to be sort of bilateral and peripheral and doesn't really conform to a single segment or lobe. Ok, el problema bacterial o neumónico es más central, a diferencia de que lo del COVID es mucho más periférico y lateral. Esa es la diferenciación. Ok. Round pneumonia is going to be seen in young children, usually less than age of 8. La neumonía que es circular generalmente se ve en gente joven, generalmente menor de 8 años. Okay. The most useful features for differentiating it from COVID are the fact that it's unilateral and that its borders are very sharp. La forma de diferenciarlo es de que va a ser unilateral y sus bordes van a ser muy agudos. Yes. Mycoplasma pneumonia can have imaging overlap with COVID-19. O sea, la neumonía con micoplasma tiende a superponerse a lo del COVID. Yes. However, if it presents as a lobar or segmental consolidation, then you would. Sin embargo, se encuentra en la parte baja, en donde vemos la consolidación del mismo. Yes. Then COVID would be less likely. Y es muy poco probable que el COVID reaccione de esta manera. Okay. Additionally, in up to 20 or 30% of cases of mycoplasma pneumonia will present with pleural effusion, which is very, very infrequent in the COVID pneumonias. Adicionalmente, vamos a ver una secreción en la parte superior que no se observa en el COVID. Es muy poco probable. Yes. Both hypersensitivity pneumonia and eosinophilic pneumonia will be bilateral. Ambos, la hipersensibilidad neumónica y la eosinofilia neumónica, los dos se presentan en la parte superior. Yes. Hypersensitivity will have more ground glass, whereas eosinophilic tends to have ground glass and consolidation. Ya, la diferencia es que la hipersensibilidad neumónica va a tener su foco, mientras que la eosinofilia va a tener una forma más apical y va a tener consolidación, a diferencia del anterior. The most useful thing in differentiating these two from COVID is going to be the fact that they involve the mid and upper lung zones much more than the lower. Okay, la diferenciación de estos dos con el COVID es de que ellos van a ser en forma apical, en la parte de arriba, y eso lo diferencia de del COVID. Yes? Finally, angioinvasive aspergillosis also demonstrates the halo sign. Finalmente, la aspergillosis y la angioinvasiva, vamos a ver el foco medio central. Yes? So although we do see it in COVID, if you have an immunocompromised patient and you see this appearance, you need to include angioinvasive aspergillosis as well as COVID in the differential diagnosis. Eso quiere decir que si nosotros vemos este signo en donde vemos la parte circular, efectivamente, generalmente puede ser el aspergillosis, pero no podemos descartar que también podría ser el COVID. Yes? Okay, this kind of goes over that, but I think for the sake of time, we're just going to be done with. Okay. Thank you very much for your help with the translations. Okay, I'm trying, yes. Thank you very much, Alexandra, for your presentation. The images were great.
And I don't know if we can do we have time for some questions, or Dr. Lee, do you want to start right now? Yeah, I think that given the limited time already, 12:40, we should move on to our second presentation. Dr. Winant will share her presentation. Okay, Okay. perfect. Hi, I'm just going to try to share my screen right now. Okay, so the next presentation is going to be done by Dr. Edward Lee. And the title is COVID-19 Associated Misc, Opening a Pandora's Box. Can you all see my screen? Yes. Yes. Great. And let me see. Sorry, Abbey Winant is going to present the next topic. Thank you. So thank you everyone Thank for the you. invitation and the kind introduction. I'll try to pause every sentence or so to allow for translation. Perfect. And thank you very much. No, thank you. And if there may be a slide or two that's mostly pictures, and I'll try to maybe I'll try to talk those through, but maybe on the slides that are mostly text, I can just let you read the bullet points if that works. Okay. Wonderful. So today's talk is titled COVID-19 Associated MISC Opening Pandora's Box. Ok, el título de ahora, lo que voy a exponer es Abriendo la caja de Pandora sobre el COVID-19 y asociado al MIS-C. And these are the learning objectives for today's talk. Esto es lo que queremos nosotros aprender en esta conferencia. And you can feel free to just read them in Spanish. Ok, nosotros queremos hacer acá un review sobre las presentaciones e imágenes clínicas del MIS. Nosotros vamos a ver dentro de la infección del COVID-19 en la forma aguda pediátrica, la vamos a reconocer mediante la diferenciación entre el MIS-C y el cuadro agudo pediátrico del COVID-19 de la infección. Thank you. And then this is just an outline to organize our time today, and you can feel free to read it in Spanish. Ok, esto es para organizar y ver qué cosa es lo que vamos a hablar. Vamos a ver las evidencias clínicas, vamos a encontrar qué cosa es lo que encontramos en las imágenes y vamos a hacer la diferenciación de las imágenes entre el cuadro agudo pediátrico del COVID-19 y el MIS-C. Ok. Awesome. So Dr. Foust reviewed in excellent detail the details of SARS-CoV-2. So I probably don't need to go into this in too much detail. No quiero entrar en mucho detalle porque ya hicieron la disertación antes y lo explicó muy bien la doctora. Y vamos a pasar esto lo más rápido posible. Okay. Except, Do I read it or what? Yeah, just to emphasize that SARS-CoV-2 is responsible for the ongoing COVID-19 global pandemic. Lo que queremos decir es que el SARS-CoV-2 es lo que está obligando y lo que está produciendo esta pandemia. Wonderful. Eso queremos hacer énfasis en esto. Okay. So I can kind of talk through this slide. I wanted to emphasize the temporal association between COVID-19 infection and pediatric MIS-C onset in a region. Lo que quiero hacer es hacer el énfasis entre estas dos cosas, ¿no? Del temporal y lo que ocurre con el COVID-19 según las regiones. Okay. So this graph on the right from the US CDC. O sea, este cuadro en la izquierda del gráfico de Estados Unidos muestra, yes? It shows pediatric COVID-19 infection as well as MIS-C activity. Acá nos está enseñando tanto la actividad del MIS como las infecciones pediátricas. Yes? So the green line represents pediatric COVID-19 infections. La línea verde está representando las infecciones pediátricas del COVID. And the blue bars represent MIS-C cases. Y las líneas azules, las barras azules, corresponden a los casos del MIS-C. Yes. So what this shows us is that the MIS-C peak occurs approximately 1 month after the pediatric COVID-19 infection peak.
Lo que nos está diciendo es que el pico del MIS se produce un mes a diferencia del COVID-19. So this supports the idea that MIS-C is a post-viral inflammatory syndrome occurring in children who've previously been infected with COVID-19. Con esto queremos decir que el pico del MIS-C ocurre posteriorly, ¿no? It was posteriorly from the peak of the activity of COVID-19. Correct. So the COVID-19 peak is here, and then 1 month later, we see the MIS-C peak. Entonces, con esto queda demostrado que mientras que el pico del COVID ocurre un mes antes de lo que ocurre en la observación del MIS-C. Excellent. So what is MIS-C? Entonces, ¿qué cosa es el MIS-C? So we've seen in the US over 1,000 cases, over 1,500 cases and over 25 deaths in children, and the number's only increasing. Ok, entonces hemos visto en los Estados Unidos que 1,500 casos y solamente 27 casos de muerte, pero esto está incrementándose. Okay. And we typically see this infection about 1 month after the COVID-19 peak in a region. Y típicamente lo vemos después de un mes del COVID, el pico esto en las regiones. Yes. And the vast majority of MIS-C patients have positive SARS-CoV-2 antibodies or a history of exposure. Y la mayoría de estos niños tienen la característica de que han sido expuestos o han tenido esto antes del COVID-19. Yes. So MIS-C itself is characterized by a clinically severe, febrile, inflammatory illness, similar to Kawasaki disease. Entonces, con esto quiere estar descrito que el MIS-C es un proceso inflamatorio que ocurre un mes posterior a la presentación del COVID y muy similar a la infección del Kawasaki. And Yes. although it's similar to Kawasaki disease, there's some important differences that I'm going to highlight, 2 important differences. Sin embargo, si es que tiene algunos casos característicos que se parecen, sin embargo, les voy a decir 2 casos que lo hacen diferente. So the first important difference is that MIS-C affects slightly older children than Kawasaki disease. Lo más importante primero es de que se presenta en pacientes más viejos que en la Kawasaki, o sea, older, ¿no? Correct, older. Older in MIS, o sea, los pacientes de mayor edad se presentan en el MIS en relación con el Kawasaki, o sea, esa es la diferencia. So MIS-C affects school-age children, usually 6 to 10 years of age, whereas Kawasaki disease usually affects children under age 5. Ok, entonces la diferencia es que el síndrome de Kawasaki se observa en niños de 5 años para abajo y el síndrome del COVID se observa de 6 años para arriba. And the second important difference is ethnicity predisposition. Y la segunda importancia is what? Did you say? At what? Ethnicity, Don't smell? So MIS-C affects children of Afro-Caribbean descent and males preferentially, whereas Kawasaki disease affects Asian, most likely Asian children. O sea, hay diferenciación, más bien en los asiáticos se observa más lo de Kawasaki y en la gente afroamericana se observa más en el COVID. And there's 2 important risk factors that have been identified for developing MIS-C. Hay 2 causas que incrementan esto para la formación de esto, que son, okay, which one are? Being overweight and having a history of asthma. O sea, los pacientes que tienen sobrepeso y tienen ascendencia a tener asma son los más vulnerables. Okay. Correct. So this is just the definition of MIS-C from the CDC. Esta es la definición del MIS en los Estados Unidos, ¿no? Que se presenta en individuos menores de 21 años, tienen fiebre, hay una evidencia de laboratorio y se produce inflamación, hay una evidencia clínica con una enfermedad severa que necesita hospitalización, afecta multisistemas, envuelven a los órganos como el corazón, riñones, procesos respiratorios, hematológicos, gastrointestinales.
problemas neurológicos y dermatológicos. Tiene diagnosis con no alteraciones plausibles y son positivos al SARS-CoV-2, infección por el RT-PCR serológicas. Se le hacen estudios antitextusígenos para el COVID-19. Se encuentran exposiciones de 4 semanas o antes hacia estos síntomas. Tiene fiebre de 38, 24 horas. Están sujetos a fiebres que duran más o menos 24 horas. Incluyen tiempo no limitado y se encuentran elevadas las proteínas C reactivas, la eritocina, sedimentaciones, fibrinógenos, prolactina, dímer, ferritina, todas esas cosas, interleuquina 6, con elevación de neutrófilos, reducción de linfocitos y albúminas bajas. Hope I did it well. Oh, perfect. Okay. The one takeaway point is that although we don't definitively know why patients with COVID-19 infection then develop MIS-C, MIS-C is presumed to be a post-viral inflammatory syndrome. Ok, sin embargo, después de haber leído todo esto de acá, no se sabe a cierta qué cosa es lo que sucede, pero se presume que todo es una respuesta inflamatoria hacia este proceso. Okay. So clinically, as we just saw, children with MIS-C typically present with high fever, weakness, and multi-organ dysfunction. Entonces, típicamente estos pacientes que tienen esto se presentan como problemas dismórficos, problemas cardíacos, o sea, problemas en los órganos. Yes. And it can involve any organ system, but most frequently affects the cardiovascular and GI symptoms. Puede envolver a todos los órganos, pero se ve más frecuentemente en los problemas cardiológicos. And importantly, the vast majority of MIS-C patients present with heart failure or cardiogenic shock requiring ICU level care. Entonces, el problema de esto es que generalmente la mayoría de veces incluye problemas cardíacos y puede producir shock en esto y con evidentemente elevación de los procesos inflamatorios. With many requiring mechanical ventilation, inotropes, and over a quarter requiring ECMO. Los cuales van a necesitar, ¿cómo se llama? Van a necesitar ventilación mecánica, van a necesitar el EMLO cuando tienen problemas con los órganos, y eso. Okay. Okay. So the 3 main thoracic imaging findings in MIS-C include las tres características que nosotros encontramos en la imaginología, o sea, en las imágenes, son problemas cardíacos, ARDS y émbolos pulmonares. Okay. So this is a case of a 7-year-old male with proven. Este es un caso de un chico de 7 años. Proven MIS-C. Que estaba probado que tenía el MIC. Showing the typical radiographic findings of heart failure. Enseñándonos típicamente cómo se encuentra la falla cardíaca. Including cardiomegaly, pulmonary edema, and pleural effusions. Incluyendo cardiomegalia, edema, problemas inflamatorios. However, this is just the tip of the iceberg in terms of cardiovascular involvement. Sin embargo, esta es solamente la punta del iceberg en la cual vemos los problemas cardiológicos que se ocurren. So on the top left, in the same patient, we see a pre-treatment echocardiogram, which shows. En la parte superior derecha vemos el tratamiento precardíaco, el cual nos enseña, yes, diffuse dilatation of the left main coronary artery as pointed by la forma difusa de la arteria coronaria en el lado derecho, yes. And on the bottom left, we see the post-treatment. Y en la parte de abajo hacia la derecha vemos el post-tratamiento. And that shows the left main coronary artery dilatation has resolved. Y eso nos enseña que la arteria, no sé si dijo coronaria o pulmonar, se encontraba resuelto, que ya había mejorado. Yes. So interestingly, MIS-C most commonly causes reversible coronary artery diffuse dilatation.
Entonces, lo que nos está diciendo es que generalmente los MIS pueden producir casos reversibles a la inflamación de las arterias coronarias. Which is Yes. different from Kawasaki disease, which typically causes irreversible focal coronary artery aneurysms. Lo cual es totalmente diferente al Kawasaki, el cual produce lo mismo, pero hace una dilatación de la arteria, de las arterias coronarias en forma irreversible, o sea, ya no se puede mejorar. Okay. And in the same patient on the right, we see an echocardiogram cine clip. En el mismo paciente, en el lado izquierdo, podemos ver el ecocardiograma. And it shows severe left ventricular dilatation, decreased ejection fraction, and diffuse hypokinesis in keeping with heart failure. Lo cual nos enseña los 4 puntos que están acá: dilatación severa, una disminución severa, y una función sistólica con hipoquinesis y una difusión global. Yes. So in the appropriate clinical setting, patients with suspected MIS-C may need to undergo cardiology evaluation, including echocardiogram and coronary artery imaging. Entonces, todos estos pacientes deberían ir de frente a que le hagan un estudio completo cardíaco para ver que no falle en cualquiera de estas situaciones. Okay. So moving on to the second pattern of MIS-C, this is a case of ARDS pattern. Ahora nos mudamos hacia el segundo patrón del MIS, que son el ARDS, en la cual presenta estos 3 puntos, que presenta unas opacificaciones parenquimales difusas del pulmón, generalmente son asimétricos y pueden estar asociados con una consolidación densa. Okay. Awesome. And then this is the third pattern of MIS-C, pulmonary embolus. Este es el tercer patrón que vemos, que son los émbolos pulmonares, como lo ven acá en estas figuras. Yes. So on this slide, we have 2 examples of children with MIS-C presenting with pulmonary emboli. On the left, aquí tenemos 2 ejemplos. En el lado izquierdo, the left, yes. Involving the left What happens on that? segmental artery, and on the right involving the Una main pulmonary artery. Ok, en la derecha incluye la arteria pulmonar derecha y en la izquierda incluye la arteria pulmonar izquierda. Yes. So what we're finding is that patients with MIS-C have a tendency toward prothrombotic coagulopathy, toward forming clots. Ya, entonces lo que vemos es que estos pacientes tienden a formar coágulos tromboembolíticos. And interestingly, although any pulmonary artery can be affected, we're finding that in MIS-C, the pulmonary emboli tend to affect the smaller pulmonary arteries, particularly the segmental pulmonary arteries. Entonces, cuando vemos estos, se está dando cuenta que tienden a trombosar los segundos segmentos, o sea, no los segmentos grandes, sino los segmentos más pequeños de las arterias pulmonares. Yes. Great. So then moving on to the extrathoracic imaging findings of MIS-C. Ahora nos mudamos hacia las imágenes extratorácicas del MIS, en donde vamos a presentar seguro todos estos puntos, ¿no? Una adenopatía mesentérica, un problema parénquima ecológico renal, ascitis, enterocolitis, hepatomegalias, engrosamiento de las paredes del bladder, Gallbladder, yeah. Engrosamiento creo que es de las paredes, un edema glótico y una sinovitis tóxica. So just one of the important and interesting things about MIS-C is that it can affect any organ system and multiple organ systems. So we just need to remember to look outside of the chest. And all of these are likely related to underlying systemic inflammation. Ok, como se había dicho, que cuando nosotros vemos estas imágenes o sospechamos de estas imágenes, tenemos que estar muy seguros de ver la parte extratorácica,
porque se sabe que esto produce una inflamación de todos los órganos. Cualquiera puede estar sujeto a esto. Yes. So now we'll go on to look at some examples of extrathoracic imaging findings. Vamos a ver algunos ejemplos de observaciones extratorácicas que hemos tenido. En este caso es una adenopatía mesentérica. Yes. So this is a 7-year-old male with a history of asthma and obesity as risk factors, Este es un niño de 7 años que es asmático y obeso también. with Yes. proven MISC, who presented with fever and vomiting, abdominal pain, and heart failure. Este es un paciente que tenía MIS y presentó vómitos y presentó esos problemas extratorácicos que están diciendo. Yes. These CT images show several enlarged mesenteric lymph nodes pointed out by the arrows, most prominent in the right lower quadrant, with some surrounding inflammatory fat stranding. Acá vemos en estas imágenes que se observa la adenopatía mesentérica con un gran aumento y esto es debido todo al proceso inflamatorio. Yes. This is another case of a 9-year-old male with MISC presenting with acute kidney injury. Este es otro paciente de 9 años en el cual presenta los riñones en forma aguda. And Yes. the ultrasound image demonstrates increased echogenicity of the right kidney parenchyma. And Y el ultrasonido nos manifiesta que se encuentra inflamado el parénquima del riñón. Yes. and adjacent ascites. And what, excuse me? Oh, adjacent ascites. Ya, y está las paredes adyacentes se encuentran también comprometidas. Yeah, okay. And this is a 14-year-old girl with MISC who presented with shock. Esta es una niña de 14 años que presentó un shock. Yes, sí. Ultrasound shows thickened bowel loops as marked by the arrows with echogenic wall and surrounding free fluid. Yeah, okay, I lost here. It's Oh, sure. Yeah. On these ultrasound images, we En see estas imágenes de ultrasonido nosotros vemos, yes. we see thickening and increased echogenicity of the Okay. of the bowel thickening. wall. O sea, okay, estamos viendo acá que en estas imágenes el engrosamiento de las paredes de esta zona que está mostrándonos las flechas, okay. And a large amount of surrounding free fluid. Y estamos viendo un gran aumento del fluido interno. Okay. Another example of a 16-year-old girl with MISC presenting with fever and diarrhea. Otro ejemplo en una niña de 16 años en la cual presenta fiebre y diarreas. Okay. These CT images demonstrate bowel wall thickening of the descending colon in keeping with colitis. Okay. Acá vemos que los intestinos están inflamados y presenta colitis, ¿no? Okay. And so we just want to emphasize that ascites and bowel wall thickening are very common imaging features in MISC and can affect the small and large bowel. Queremos enfatizar pues que con estas imágenes queda demostrado el engrosamiento de las paredes y el aumento de volumen que tienen los mismos. Okay. And sometimes it can even involve the appendix, and we've seen several cases of false positive appendicitis. Y algunas veces también se encuentra envuelto el apéndice, dando falsos positivos, ¿no? Falsos positivos en el apéndice. Okay. Which is, confusing because these patients present with abdominal pain and shock. Lo cual es confuso porque da todas las características de un apéndice, porque presenta abdomen agudo y shock. Okay. So now we can just review a few more rare zebra type cases that we may encounter and that might surprise us. Dice que vamos a hacer un recuento de cosas que pueden hacer tipo cebra y ver qué cosa es lo que ocurre en estos casos. Okay. So this is a case of MISC on Es the un caso left, de MIC en el lado izquierdo, presenting with glottic edema, thickening of the glottic folds. presentando un edema glótico junto con las curvas de la glotis. And it looks similar to
Kawasaki disease case on the right, which se ve presented with, y se ve muy similar a la imagen de la derecha, el cual es un Kawasaki. Okay. The case on the right, Kawasaki disease, presents with a retropharyngeal seroma. Lo que pasa es que en la imagen de la derecha vemos un seroma retrofaringio, a diferencia del lado izquierdo que no se ve. So both MISC and Kawasaki disease can affect the large airway and glottis, but manifest with slightly different imaging findings. O sea, los dos pueden producir un bloqueo, pero a la hora de la imagen vemos una imagen diferente. Si bien es cierto, los dos bloquean, las imágenes son diferentes unas a la otra. And this is an example of musculoskeletal involvement. Acá vemos unas imágenes que envuelven al tejido musculoesquelético. So this is a 6-year-old boy with MISC presenting with fever and hip pain. Este es un chico de 6 años que se manifiesta con dolores en la cadera y con fiebre. Yes. And ultrasound demonstrates a moderate left hip joint effusion with synovial thickening in keeping with toxic synovitis. Y acá vemos que las imágenes manifiestan una inflamación hacia el lado derecho con, with what? It was an inflammation with what? Toxic synovitis. Y con una sinovitis tóxica. Yes. So just one summary slide to emphasize the imaging differences between acute pediatric COVID-19 infection and MISC. Estas son unas imágenes para hacer un sumario, para hacer las diferencias entre el problema pediátrico agudo versus el MIC de COVID. So on the left, we have acute pediatric COVID-19 infection, which predominantly affects the pulmonary parenchyma. En el lado izquierdo tenemos un caso agudo que afecta el parénquima pulmonar en forma predominante. With bilateral peripheral ground glass opacities and consolidations, and sometimes a halo sign. Con todas las características que dijimos anteriormente, las opacificidades, tendencia a estar hacia los costados, en todo lo que hemos estado hablando anteriormente, no todas las características. Yes? In contrast, on the right, we have MISC. En contraste con la derecha tenemos el MIS, which is a post-viral inflammatory syndrome that results in multi-organ inflammation. El cual resulta de una inflamación postviral, un síndrome con inflamación postviral, resultando de una inflamación multiorgánica. Most commonly affecting the cardiovascular, gastrointestinal, and renal systems, but any organ can be affected. Generalmente ataca a estos tres grandes órganos, ¿no? Que es el órgano cardíaco, problemas renales, pero eso no descarta que puede agarrar a cualquier órgano de la economía. So this is just a summary slide with a table summarizing the differences in imaging findings between acute pediatric COVID-19 and MISC. Este es un slide para hacer la diferenciación entre el MIS y los casos pediátricos típicos, tanto en su aspecto pulmonar, en su aspecto pleural, en su aspecto cardiovascular, y las características que han sido encontradas en las regiones extratorácicas, ¿no? Entonces ahí hacen las diferencias entre uno y otro. Pediatric COVID-19. Lo que quería hacer... but not typically seen in COVID-19 infection. Otra cosa que quiero hacer hincapié es que en los encuentros extratorácicos encontramos varios en lo que corresponde al MIS como adenopatías mesentéricas, parénquima ecogénico, ascitis, enterocolitis, mientras que en el COVID-19 ninguno de esos se encuentra presente. So just summary, these are just two key points to remember. Estos son dos puntos importantes que recordar. El MISC es un tejido inflamatorio, presumiblemente postviral, que corresponde a una radiología distintiva con un síndrome con imágenes, que encontramos estas imágenes comparadas con el adulto, el pediátrico agudo, y se me fue la señal. Thank you for your time and attention. No, thank you. It was a
great presentation. Thank you. Thank you.